Amados hermanos, buenos días. Ya estamos aquí con el favor de Dios, ¿verdad? Ya es domingo, gracias a Dios. Ya son las 11 de la mañana, ¿verdad? Y ya estamos todos listos para recibir la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para recibir el consejo de Dios, ¿verdad? En medio de la incertidumbre, en medio de tanta noticia, necesitamos el consejo de Dios. Así es que sean todos bienvenidos, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo, y los que se añadan, los que se sumen, ¿verdad? Dispongan su corazón para recibir de parte de Dios, para que Él nos muestre el camino, Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer, para qué todo este tiempo. Él nos ha venido hablando, ¿verdad? El Señor nos ha venido hablando a través de su palabra, no de ahorita, sino de meses atrás, de años atrás. Bueno, su palabra, ¿verdad? Desde el mismo Génesis nos ha venido anunciando todos los tiempos que iban a venir, todas las profecías que se iban a cumplir. La mayoría de ellas ya se ha cumplido, ya ha tenido su cumplimiento desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta la iglesia primitiva, y hasta el día de hoy se está cumpliendo la palabra de Dios. Así es que, amados hermanos, mediten en la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra, la Biblia, no falla, ¿verdad? Como humanos estamos acostumbrados a que venga el apóstol, el profeta, el pastor a darnos una palabra, y está bien. Pero a veces el profeta, el apóstol, el pastor puede fallar, pero Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Así es que si tú tienes una Biblia, ¿verdad? Ahí puedes ir a consultar la palabra de Dios. Amén. Así es que vamos a dar inicio a nuestra reunión. Veo que ya se están conectando, ¿verdad? Comparta la transmisión con todos sus contactos, con sus familiares. Este es un medio en el cual podemos alcanzar a aquellos que no conocen de Jesús, aquellos que están temerosos, que están en incertidumbre, que no saben qué es lo que está pasando, que no saben qué hacer, que no saben lo que viene. Pero tú y yo sabemos qué es lo que va a pasar porque tenemos la palabra. Y es nuestra responsabilidad el poder llevar esa palabra a aquellos que no la conocen. El Señor Jesucristo en Mateo 28 dio una gran comisión a su iglesia. Y esa gran comisión fue que fuéramos, ¿verdad?, a todo el mundo y que predicáramos el Evangelio. Que anunciáramos las buenas nuevas de Jesús, las buenas noticias de Jesús, que hay salvación en Cristo Jesús. Que hiciéramos discípulos, que les enseñáramos todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó, ¿verdad?, para testimonio a todas las naciones. Así es que hoy vivimos tiempos maravillosos, tiempos proféticos, en los cuales a través de este medio que es el internet podemos llegar prácticamente a todo el mundo. Así es que no hay excusa. Si tú tienes un aparatito de estos, ¿verdad?, si tú tienes wifi, si tienes señal, te pido, te ruego, como te lo he venido diciendo ya de meses atrás, de años atrás, publica la palabra de Dios. En lugar de estar publicando otras cosas, manda un versículo, manda un texto, manda un audio donde declares palabra, donde lances el plan de salvación, amados hermanos. Vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, porque el tiempo apremia. Le voy a pedir que ahí en su casita cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana de domingo. Gracias, Señor, porque es tu plan perfecto y eterno que podamos estar aquí, que podamos vivir en esta generación, en este tiempo. Señor, tú sabes por qué y tú sabes para qué. Solamente te pedimos en esta mañana que tú nos permitas entender qué es lo que está sucediendo, cuál es nuestro propósito y qué es lo que tenemos que hacer. Espíritu Santo, en esta mañana pedimos tu dirección, pedimos tu guianza, porque eres tú el que conoce la verdad, el que conoce los tiempos y el que nos guía a toda la verdad. Así es que, Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestras vidas, eres bienvenido a esta transmisión, Espíritu Santo, y te pido que tú puedas estar ministrando a todos los que están escuchando este mensaje y a los que lo van a escuchar posteriormente. El Salmo 107:20 declara que tú enviaste tu palabra y lo sanaste y lo libraste de la ruina.
Yo creo y yo declaro en esta hora que tu palabra es enviada, Señor, a través de este medio, del Facebook, y que viaja por el internet y que llega a donde tiene que llegar, y que no vuelve vacía, sino que da fruto y cumple el propósito para el cual tú la envías. No solamente desde este humilde servidor, sino de cada pastor, de cada oveja que está transmitiendo la palabra de Dios por estos medios de comunicación. Te bendecimos en esta mañana y nos disponemos en cuerpo, alma y espíritu para escuchar tu palabra y para recibir tu instrucción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos en casita, ¿cómo decimos todos en casita? Amén. Bien, pues vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no sé si usted ya le está cayendo el 20 de todo lo que está pasando, o todavía sigue con incertidumbre, o todavía anda por ahí como si nada pasara, ¿verdad? Por eso Dios ha enviado tanta palabra que ya está escrita, y ahora, bueno, a través de sus siervos, ¿verdad? La confirma, para que nosotros podamos estar listos, podamos estar preparados. Acuérdese del proverbio, ¿verdad? Que el avisado ve venir el mal y se mete a su casita, se esconde. Mas el simple, ¿verdad? Ve venir el daño y no hace nada y el daño lo alcanza. Así es que yo creo que nosotros como hijos de Dios somos avisados en los tiempos, entendidos en los tiempos. Y de eso se trata el mensaje de esta mañana, el tema que yo le puse, entendiendo los tiempos, hermano. ¿Sí me escuchó? Entendiendo los tiempos, es decir, entender qué es lo que está pasando, hermano. ¿Verdad? Si estamos viendo las noticias, estamos viendo lo que dicen los pastores, estamos viendo lo que dicen, ¿verdad?, los hermanos a través de las redes sociales en los países donde ya esto ha crecido de una manera alarmante. Estamos atentos, estamos oyendo, escuchando, pero tenemos que ser entendidos. El día viernes les compartía yo que tenemos que ser sobrios y velad. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Tenemos que estar firmes en la fe, amados hermanos. No relajarnos. No nada más esperar los días de reunión para conectarme, sino en todo tiempo estar buscando, estar leyendo, estar meditando, estar orando, estar proclamando la palabra de Dios. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, hermanos, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios de gracia nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Pero para eso necesitamos ser entendidos en lo que está pasando. Y de eso es lo que yo quiero compartirles en esta mañana. Así es que entremos de lleno, ¿verdad? Y yo creo que Dios está hablando a sus vidas, hermanos. Lo puedo ver, ¿verdad?, en las redes sociales. Lo puedo ver en el WhatsApp de la iglesia. Cómo Dios está abriendo el entendimiento. Cómo Dios les está mostrando, les está dando sabiduría. Cómo están compartiendo la palabra. Veo que algunos más que otros, ¿verdad? Algunos otros, pues ni siquiera los veo que estén compartiendo, pero precisamente por eso Dios nos quiere hablar, para que seamos entendidos en todo lo que está pasando. Y vamos a entrar de lleno. Introducción. Hemos compartido que la gente, ¿verdad? Acuérdese que la gente no ve, hermano, no oye, no entiende, y que el corazón de ellos se ha engrosado, hermano. ¿Verdad? Usted observe a la gente. Qué lamentable sería ver a cristianos que no ven, que no oyen, que no entienden, y que su corazón se ha engrosado, hermano. Entonces, si algo está sucediendo, tenemos que estar atentos. Dice, pero no solo eso, hermano, sino también nos damos cuenta que los sentidos, ponga mucha atención, los sentidos de la gente se han extraviado. Los sentidos de la gente están extraviados, hermano. Su entendimiento se ha entenebrecido. El entendimiento de la gente se ha entenebrecido, se ha embotado y está cegado el entendimiento, hermano. No oyen, no entienden, pero el entendimiento, ¿verdad?, está cegado, está entenebrecido, está, ¿verdad?, cegado, hermano. Es necesario que nuestro entendimiento esté alumbrado por la luz de Jesús, hermano. Porque toda esta escritura, ¿verdad?, la palabra que tenemos, primeramente es para nosotros los que hemos creído, y también, ¿verdad?, para los que no han creído, pero que van a creer.
Dice en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, hermano. El evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. Es decir, que el evangelio primeramente es para el judío, para los cristianos, para nosotros, hermano. Y después para el griego quiere decir a todo aquel que cree, a todos los demás, a los gentiles, a los que creen en Jesucristo. Entonces es poder de Dios y es para salvación, hermanos. Así es que tenemos que estar compartiendo la palabra de Dios. No nos tenemos que avergonzar de la palabra de Dios, porque es poder de Dios y es para salvación. Segunda de Corintios 11:3, a propósito de los sentidos. Fíjese lo que dice Segunda de Corintios 11:3 y que tiene que ver con lo que está sucediendo. No de ahorita, hermano, desde el mismo Génesis. Y ha venido a través de los tiempos, de las edades y hasta los días de hoy. Dice Segunda de Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Pero temo, dice el apóstol Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y esto es real, es palabra de Dios. Hay hermanas que sus sentidos andan extraviados, hermanos, de la sincera fidelidad a Dios. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Verdad? Todos lo sabemos. El olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto, hermano. Tenemos 5 sentidos, pero dice ese versículo que esos sentidos se han extraviado, hermano, de la sincera fidelidad a Jesucristo. Entonces imagínense si mis sentidos están extraviados, por ejemplo, el sentido de la vista. Si mi sentido de la vista está extraviado, ¿qué pasa? Pues exactamente lo que hemos compartido, que la gente no ve, hermano. Ahora ponga mucha atención, porque acuérdese que el ser humano es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y la Biblia habla de los ojos del cuerpo, que son estos con los que vemos en lo natural, pero también habla de los ojos del alma y los ojos espirituales, hermano. Entonces esto quiere decir que no solamente están extraviados los sentidos físicos, sino también los del alma y también los del espíritu. De tal manera que no ven, que no oyen, que están enmudecidos, que no reciben inspiración y que su tacto, ¿verdad?, está extraviado, hermano. Entonces con la vista no vemos en lo natural, mucho menos percibimos las cosas en lo espiritual, no vemos las cosas espirituales, ¿no? En el alma y en el espíritu no vemos, hermano. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en la Biblia de gente que no veía. Bueno, los fariseos, hermanos, que eran tan preparados, tan religiosos, no oían, no veían, no entendían. Su corazón se engrosó, ¿verdad? Cuando los sentidos son extraviados, ¿qué pasa? El corazón se engrosa o se engruesa, se pone duro. Entonces es lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Y fue exactamente lo que la serpiente provocó con Eva, ¿verdad? Extravió sus sentidos de tal manera que la pudo engañar y la pudo llevar a cometer el pecado de desobediencia, ¿verdad? Y se extravió de la sincera fidelidad a Jesucristo. Así es que, amados hermanos, tenemos que estar atentos. Si nuestros sentidos han estado extraviados, tú lo sabes, hermano, yo no necesito decírtelo. ¿Qué es lo que estoy viendo en lo natural? ¿Qué están viendo mis ojos en lo natural? En lo espiritual estoy viendo a Dios, hermano. Oye, yo creo que muchos de nosotros estamos viendo a Dios no solamente en el alma, sino en el espíritu, hermano. Tenemos que ejercitar los sentidos. El oído, ¿verdad? La gente no está oyendo la palabra de Dios, no está oyendo el mensaje de Dios. El olfato. ¿Para qué nos sirve el olfato? Ahí es donde viene la inspiración, hermano. Pero también es donde podemos oler el aroma fragante de nuestro Dios, hermano. Que de repente estés orando y estés en comunión con Dios y te inunde una fragancia hermosa y que la puedas oler en lo natural, ¿verdad? En el alma y aún en el espíritu, hermano. Y también por último, el tacto, hermano, es bien importante. ¿Qué es lo que estamos tocando?
¿Qué es lo que están tocando nuestras manos? Acuérdense que todo nos lo dio Dios, es importante. Las manos, ¿para qué? Para dar, para recibir. ¿Qué es lo que estoy dando? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? Con mi tacto, no solamente, repito, en lo natural, sino en el alma y en el espíritu. Porque dice la Biblia que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando de mi corazón? ¿Qué es lo que estoy dando de mi alma? ¿Cómo lo doy? Con mis manos. Hoy entiendo, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Viene la revelación. ¿Qué es lo que siente una persona cuando tú la abrazas de una manera sincera? Estás dando, hermano. La gente se siente bendecida, se siente amada, se siente fortalecida, porque estás utilizando de una manera correcta el sentido del tacto, hermano. Y por último, el sentido del gusto, ¿verdad? ¿Qué estás percibiendo? ¿Estás deleitándote en la palabra de Dios? ¿O nada más te metes para que no te regañe el pastor? ¿O verdaderamente disfrutas, ¿no? Como cuando estás degustando ese platillo que te encanta y dices, wow, qué sabroso, que no quisieras que se acabara el platillo. Eso es en lo natural, pero el gusto en el alma y en el espíritu, te tienes que deleitar con la palabra de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Por eso el tema se llama Entendiendo los tiempos. Si tú entiendes, hermano, y Dios te está... Porque hoy de eso se trata, de que Dios te va a revelar, de que Dios va a abrir tu entendimiento, para que tú te des cuenta si tus sentidos están extraviados. Tú le pidas al Señor que Él, ¿verdad?, los restaure. Y que podamos ver, que podamos oír, que podamos tocar, que podamos inspirar. Y el gusto, ¿verdad?, para Dios. En el nombre de Jesús. Así es que vamos avanzando. Pero todo esto tiene que ver, ya decíamos en predicaciones pasadas, con el oír, con el ver, con el corazón. Y hoy estamos viendo que tiene que ver también con los sentidos, porque todo es parte de lo mismo. Somos un ser integral, hermano, en el cual todo tiene que funcionar en orden, ¿verdad? No mandan mis sentidos, no mandan mis emociones, manda mi alma, manda mi espíritu, hermano. Pero para eso yo tengo que fortalecer mi espíritu, para que mi alma se sujete a mi espíritu y mi cuerpo se sujete a mi alma, y podamos caminar en obediencia a Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 15, habla acerca del espíritu de sabiduría y de revelación, hermano. Yo le pregunto a ustedes, en este tiempo que estamos viviendo, ¿necesitaremos espíritu de sabiduría y de revelación, hermano? Porque si nosotros, ¿verdad?, le pedimos a Dios que nos dé este espíritu de sabiduría y de revelación, pues no tenemos que estar esperando que alguien nos diga qué va a pasar, hermano. No tenemos que estar escuchando, ¿verdad?, predicaciones, sino que ese espíritu de sabiduría y de revelación nos va a decir qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer, hermano. Dice Efesios 1, del 15 al 18, dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, fíjese, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días, hermano. Quizá no nos hemos visto, ¿verdad? Quizás usted dice, no, pues el pastor anda de vacaciones ni está trabajando. Pero Dios sabe que en estos días no cesamos de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, hermano. Diario estamos orando por las familias y por todos aquellos que Dios nos va poniendo en el corazón. No cesamos de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Y para qué oramos? Fíjese, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué oramos todos los días? Para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios.
¡Wow! ¡Qué maravilloso! De tal manera que si nosotros buscamos a Dios, nos acercamos a Dios, Él nos da este espíritu de revelación, hermano. Y entonces tú puedes entender. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que tú estás recibiendo revelación de parte de Dios? Cuando todo lo que tú estás recibiendo está de acuerdo, está de acorde con la palabra de Dios, hermano. ¿Verdad? Y esto va con tus sentidos, ¿verdad? Porque tú no puedes decir, estoy recibiendo revelación de Dios, ¿verdad? Y lo que estás recibiendo no tiene nada que ver con la Escritura, hermano. Entonces nuestros sentidos están extraviados y a veces pensamos, oh, wow, estoy conectado en el Espíritu, y la realidad es que no estás recibiendo revelación de Dios. Pero por eso en esta hora le pedimos en oración al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, hermano. Y luego el versículo 18, fíjese qué tremendo. Cuando viene ese espíritu de sabiduría y de revelación, dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, ¿sabe qué produce en nosotros? Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, hermano. Lo que yo les decía, no solamente tenemos ojos físicos, sino también nuestra alma, nuestro entendimiento tiene ojos, nuestro espíritu también tiene ojos. Pero a veces nada más estamos viendo en lo natural, nada más vemos aquí en lo natural. Los ojos de nuestro entendimiento están cegados, nuestros ojos espirituales están cegados. Acuérdese del apóstol Pablo, que era un hombre, ¿verdad?, instruido a los pies de Gamaliel, conocedor de la palabra, religioso, fariseo de fariseos, judío. ¿Y cómo iba persiguiendo a la iglesia? Porque estaba cegado su entendimiento, hermano. Los ojos de su entendimiento estaban cegados. Y él, pensando que servía a Dios, perseguía a los cristianos y los agarraban, los apresaban y los entregaban a la cárcel, hermano. Pero vemos que cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, ¿verdad? Que se le aparece el Señor Jesús y cae de su caballo, ¿verdad? Y le dice el Señor Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente él dice que quedó como ciego, hermano. Quedó como ciego y lo tenían que llevar, ¿verdad?, de las manos, guiándolo para llevarlo a la casa llamada derecha. Y ahí estuvo por 3 días en ayuno y oraciones, recibiendo espíritu de sabiduría y de revelación, hermano. ¿Y qué cree que pasó? Dice la Biblia que le cayeron como escamas de los ojos. ¡Wow! Así es que en esta mañana declaramos que esas escamas de los ojos, ¿verdad?, van a... Y entonces vamos a poder espíritu de sabiduría, recibir espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que tú recibas revelación, ¿verdad? Que el Señor te muestre qué es lo que está pasando, hermano. Que no estemos cómodos, que no estemos en nuestra comodidad, hermano, sino que podamos ir más adelante. Porque ahorita la situación, ¿verdad?, se empieza a poner más difícil, más tensa cada día. Eso del coronavirus es real, hermano. Es real, eso es innegable. La recesión económica, pues la puedes sentir, ¿verdad? Esa la estamos viviendo en carne propia. Pero viene aún una mayor recesión, hermano. ¿Por qué? Porque la gente no trabaja, porque la gente no sale de su casa, porque las empresas pararon. Entonces tenemos que recibir, ¿verdad?, espíritu de sabiduría y de revelación, y que los ojos de nuestros entendimientos se abran para ir un paso adelante del mundo. Y por eso tenemos la palabra de Dios, amados hermanos. Y no solamente eso, sino que también el encierro. Tenemos que ser entendidos en qué vamos a hacer en este encierro, por qué el Señor nos tiene encerrados. Ya lo decíamos el otro día, ¿verdad?, en la predicación del viernes, que en este tiempo que vamos a estar, porque yo no sé si usted sabe, pero ya las autoridades anunciaron que se extiende hasta el 30 de mayo, hermano. Imagínese, todavía ni terminamos abril. Y muchos ya están ahí en casita, ya se agarraron del moco, ya están peleando. Entonces, tenemos que ser entendidos. Pero decía yo el viernes que todo eso que va a provocar en nosotros, si estamos buscando de Dios, si estamos orando de Dios, si estamos escuchando el consejo de Dios, si estamos viendo las cosas de Dios, si estamos, ¿verdad?, declarando las cosas de Dios, Él nos está perfeccionando, hermano, nos está afirmando. Amén, nos está confirmando y nos está estableciendo. A Él sea la gloria.
Entonces, el Señor quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Es decir, que cuando nuestros ojos del entendimiento se abren, entonces yo sé a qué he sido llamado. Yo sé cuál es mi esperanza. No puedo decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Yo tenía proyectado esto, yo tenía planeado esto. Eso en el mundo, hermano. Pero cuando tus ojos de tu entendimiento se abran, entonces tú vas a entender cuál es la esperanza a la cual Dios te ha llamado. Y la esperanza a la cual Dios nos ha llamado va más allá de un logro terrenal, de conseguir logros aquí en la tierra, Señor. Hermano, ¿sí? La esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Que si nosotros, ¿verdad?, permanecemos fieles hasta el fin, seremos salvos y estaremos con Él, hermano, por una eternidad. Esa es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Ahorita mucha gente se está tronando los dedos. ¿Qué voy a hacer? Ya mi construcción se quedó a medias. Mis planes se quedaron a medias. La escuela de los niños se quedó a medias. No, hermano. Esa no es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Pero necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Y al final de la prédica vamos a orar para que el Señor, el Espíritu Santo, abra los ojos del entendimiento para que podamos comprender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, hermano. Tú te puedes dar cuenta que mucha gente hay desesperanza, no sabe qué va a pasar, no sabe a dónde va, no sabe qué va a suceder, pero la esperanza que nosotros tenemos es que aunque, ¿verdad?, llegue la muerte, vamos a estar con Él. Lo decíamos el día viernes, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿verdad?, ni el hambre, ni la persecución, ni la desnudez, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermano. Pero necesitamos vivir una nueva vida en Cristo. Por eso siempre que predicamos es una oportunidad, es un parteaguas para redireccionar nuestras vidas. Por eso el Señor ordena, ¿verdad?, y manda que celebremos la cena del Señor todas las veces que sea necesario, hermano. ¿Verdad? Porque es un ponerme a cuentas con Dios y recordar que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para perdonar mis pecados y para ponerme a cuentas con Él y empezar a caminar en una vida en Cristo, si es que no lo estoy haciendo. Efesios 4, 17 y 18 dice el título, una nueva vida en Cristo. Y está hablando el apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, hermano. Y esto nos lo dice para todos, hermano. ¿Verdad? Dice que ya no andemos como los otros gentiles, hermano, fíjate, como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo anda la gente en la vanidad de su mente, hermano? Pensando en cosas mundanas, en cosas terrenales, en la vanidad. ¿Qué es la vanidad, verdad? El sentirme acá hermoso, guapo, mira qué ropa traigo, mira qué coche traigo, mira las joyas, en la vanidad de la mente. Así andan los gentiles, hermano. Pero el apóstol Pablo nos dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, hermano. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, la gente que anda en la vanidad de su mente pensando en cosas terrenales, naturales, materiales, su entendimiento está entenebrecido, hermano. Dice, ajenos a la vida de Dios. O sea, toda esa gente que anda en la vanidad de su gente está ajeno a la vida de Dios, hermano. Está ajeno a la vida de Dios. Y por eso vienen esas pruebas, para que la gente voltee a Jesús, hermano. Pero les decía yo que primeramente a nosotros, la palabra es primeramente al judío y luego al griego. Nosotros somos los judíos espirituales, somos la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Y los griegos vendrían siendo todos aquellos que no conocen a Jesús, que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, esa gente que anda en la vanidad de su mente, ¿verdad? Porque ¿cuántos no hemos vivido en la vanidad de nuestra mente antes de conocer a Jesús, hermano? O aún estando en Jesús seguimos batallando con la vanidad, hermano. Y el Señor dice, no, ya, párale. Porque el estar envanecidos en nuestra mente quiere decir que tenemos nuestro entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entonces fíjate, la gente que anda envanecida en su mente anda en la ignorancia y en dureza de corazón. Y lo dice la palabra de Dios. Se lo vuelvo a leer, hermano. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, ¿verdad? Totalmente ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay.
por la dureza de su corazón, hermano. Entonces la ignorancia y la dureza del corazón hace que nuestro entendimiento esté entenebrecido. Y entenebrecido ahorita vamos a ver qué quiere decir, ¿verdad? Pero es como tenebroso, como tiniebla. Pero para eso vino el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dice su palabra que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz, al reino de su Hijo amado Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que quiere decir el entendimiento entenebrecido, hermano. Primeramente, entender significa comprender, asir, o sea, tomar y percibir, hermano. Ese es el entendimiento. Cuando tú tienes tu entendimiento, ¿verdad? Abierto tu entendimiento, entonces tú comprendes las cosas. No solamente las comprendes, sino que se las tomo, las recibo, ¿verdad? En esta predicación, lo que tú dices, esto es de Dios, yo lo tomo, lo recibo, ¿verdad? Si tu entendimiento está abierto, dices, yo estoy comprendiendo lo que está diciendo el pastor de parte de Dios, yo lo tomo, lo recibo. Es decir, entender, hermano. Entendimiento entenebrecido quiere decir ceguera espiritual, hermano, y una incapacidad de ver a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque mi mente está envanecida, anda en otro rollo. ¿Cómo voy a poder ver a Dios? Intelectualmente están en tinieblas, lo que yo le decía, hermano. Una mente entenebrecida espiritualmente, intelectualmente está en tinieblas. No hay luz en sus vidas, y la luz es la relación con Dios que imparte la vida. O sea, ¿qué va a alumbrar nuestro entendimiento, como oraba el apóstol Pablo? Que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que seas capaz de entender a qué nos ha llamado Dios, hermanos. Entonces la luz es la relación con Dios que imparte vida. Por eso ahora que están orando, ¿verdad? A ver, ¿cuántos están orando en sus casas, hermano? Yo le aseguro, hermano, en el nombre de Jesús, que si usted está orando, Dios le está trayendo revelación. Dios está alumbrando su vida, hermano. Porque Él es fiel a sus promesas, hermano. Él no cambia, Dios no cambia. Si Él prometió que si nosotros lo buscábamos, lo íbamos a encontrar. Así es, hermano. Así es que yo veo, ¿verdad? Y en el WhatsApp, ¿cuántos están orando? Gloria a Dios por los que tomaron una hora más, no se conformaron con una hora, sino que dijeron, yo tomo otra hora. Todavía hay horarios disponibles, hermanos, sobre todo los de la madrugada. Está libre desde las 11 en adelante, hermano. De 11 a 12, de 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, 4 y de 4 a 5. Fíjese, las horas más preciosas para estar en la presencia de Dios. Y yo sé que el Señor va a mover los corazones. Por ahí hay alguien que está orando a las 2 de la mañana, 3, no digo quién, ¿verdad? Pero hay alguien que está orando, hermanos. Y gloria a Dios, porque eso alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, hermano. Segunda de Corintios 3:14, fíjese, sigue hablando del entendimiento, hermano. Y todo lo hasta habla el apóstol Pablo, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó el entendimiento, hermano. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, hermanos, el cual por Cristo es quitado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, está entenebrecido y está embotado, hermano. O sea, está cegado, está embotado, está entenebrecido, es lo contrario a entender, a tener un entendimiento humano. Está embotado, está cegado, está entenebrecido, entonces ni ve, ni entiende, ni comprende, ni puede tomar, ni puede recibir, ni puede entender la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. El entendimiento de ellos se embotó. Hoy en día hay gente que tiene su entendimiento embotado.
Porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, cuando leen el Antiguo Testamento, hermano, ¿a qué se está refiriendo ahí el apóstol Pablo? Que los fariseos conocían el Antiguo Testamento, el Pentateuco, hermano. ¿Y de qué cree que habla el Pentateuco, hermano? ¿De qué cree que habla el Pentateuco? No en la reunión de jóvenes, ya le voy a hacer preguntas. ¿De qué cree que habla el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley? Hablan de Jesucristo, hermano. De qué iba a venir, de qué iba a nacer, de qué iba a morir, de dónde iba a nacer, dónde iba a morir, etcétera, etcétera, cómo iba a morir. Y ellos lo leían todo eso, pero su entendimiento estaba embotado de tal manera que cuando llegó el cumplimiento de esa palabra, de esa profecía, ellos no lo entendieron. Dice aquí, les queda el mismo velo no descubierto, hermano, el cual por Cristo es quitado, ¿verdad? Cuando se convierten a Cristo, entonces el velo se quita. Y si lo trasladamos a nuestros días, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que a lo mejor hay gente, hermanos, que leen la Biblia, ¿verdad? Que conocen la Biblia, pero que no la entienden, porque su entendimiento está en mano. Porque está entenebrecido, porque está cegado, hermano. Pero gloria a Dios que hoy vamos a orar y vamos a ver cómo es que salir de ese estado de entendimiento cegado, embotado, entenebrecido, en el nombre de Jesús. El versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre. Entonces él se refería a cosas del Antiguo Testamento que iban a suceder para su época, hermano, y que sucedieron. Ahora, para nosotros son todas las cosas que están escritas, ¿verdad? Y que están sucediendo y que van a suceder, hermano. Que nosotros no podemos tener ese velo, sino que tenemos que entender, ¿verdad? Así es que yo le invito y le doy tarea, hermano, que medite y lea el Mateo 24. Espero que lo haga, que siga el consejo de su pastor, hermano. Acuérdense que compartimos también la vez pasada que el apóstol Pablo dice, el evangelio que os he enseñado, el cual hacéis bien si lo recibes, si lo retienes y si lo pones por obra. Porque si no lo estás recibiendo ni lo obra, dice, has creído en vano. Así es que, por favor, les pido que vayan a Mateo y que lo lean y lo mediten. Y se va a dar cuenta que ahí habla de todo lo que está sucediendo, hermano. Y si usted tiene una Biblia con referencias, de ahí mismo de Mateo lo va a mandar a otras escrituras que hablan del fin de los tiempos. Y entonces su entendimiento va a ser abierto y va a decir, pero si yo tengo un velo, ¿verdad? Pues aunque tenga yo ahí la situación, ahí la esté viendo yo, las esté viviendo, no voy a ver, hermano. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto. Fíjate, no dice en los ojos, en el corazón de ellos, hermano. Fíjate qué interesante, no dice que el velo está puesto en los ojos, sino está puesto ¿en dónde, hermano? En el corazón, en otras palabras, en el entendimiento. Ese velo que está tapando, la gente no entiende. Pero gloria a Dios, el versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¡Wow! Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y quiero leer los siguientes versículos que vienen ahí, hermano. Es primera de Corintios 3. Porque todo es maravilloso. Es poderosa la escritura, hermano. Segunda de Corintios 3. Rápidamente vamos para allá. Lo bueno de tener ahí la palabra, hermanos, a la mano. No, ¿dónde estoy? Acá está. Dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, hermano. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y si lo traemos a nuestros días, y aún hasta el día que estamos, ¿a cómo estamos hoy? Ya hasta perdí la cuenta, hermano. Domingo, ¿verdad? El velo está puesto, hermano. Dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Estamos a 19. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, hermanos. Versículo 17, porque el Señor es el
del Señor, ahí hay libertad. Y luego viene lo más precioso en el versículo 18. Dice, por tanto, hermano, por tanto, si ya el velo se quitó de tu corazón, de tu entendimiento, por tanto, nosotros todos, si ya no hay velo, hermano, ya no hay velo, ahora miramos a cara descubierta como en un espejo, hermano. ¡Wow! Yo te animo a que hagas el ejercicio. Vea, terminando la prédica, ponte un velo y vete a ver en el espejo. Y vas a ver qué es lo que vas a ver, hermano. Ponte el velo y ponte en el espejo y decir, no veo nada, ¿verdad? Y si es una tela delgadita, pues alcanzo a ver ahí luces, pero no veo nada. Pero dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, después te quitas y entonces ahora sí vas a mirar a cara descubierta. Mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué es lo que ves en ese espejo? La gloria del Señor. ¡Wow! Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Señor, quita los velos del entendimiento en el nombre de Jesús, para que podamos ver como en un espejo la gloria del Señor y seamos transformados de gloria en gloria a tu misma imagen, Señor Jesús. ¿Se da cuenta por qué Satanás quiere cegar el entendimiento? ¿Por qué él lo quiere que lo tenga entenebrecido la gente, que esté cegada la gente? Para que no veas la gloria de Dios que hay en ti, amado hermano. Pero al final de la reunión vamos a orar, hermano. Y si tú lo crees, ese velo se va a caer. Aquí yo busqué la palabrita embotó, que quiere decir quitar agudeza o eficacia a los sentidos. Fíjate cómo nos lleva de nuevo a los sentidos. ¿Qué es embotar? Quitar la agudeza o la eficacia de los sentidos. Es decir, que no puedas ver bien, que no puedas oír bien, que no puedas hablar bien, que no puedas usar tus manos de una manera correcta. ¿Verdad? Te quita la sensibilidad, te quita la inteligencia, la voluntad y quizás alguna otra facultad. Eso quiere decir embotó. O sea, que andas como atontado, no entiendes nada, no comprendes nada, y por más que eres expuesto a la palabra, por más que te comparten, no ves nada, no entiendes nada, no comprendes nada, porque el entendimiento está entenebrecido. Y por eso toma relevancia, ¿verdad? Que terminando la reunión tú puedes decir, Señor, vengo aquí con mi familia a recordar que tú moriste por nosotros en la cruz, que tu cuerpo fue molido, que derramaste toda tu sangre para perdón de nuestros pecados. Yo te pido que me perdones y te pido que abras los ojos de mi entendimiento para que yo te pueda ver como en un espejo, Señor. Y ore por sus hijos, hermano, ore por su familia. Necesitamos ser atrevidos, hermano. Y eso es lo que viene por delante. Usted tiene que ser atrevido. Porque Cristo viene pronto, hermano. Atrévase a mandar un mensaje por ahí, por internet. Atrévase a compartir esta a sus familiares, a sus amigos. Yo no veo que muchos lo hagan, hermano. ¿Y sabe por qué? Fíjese qué hermoso es ese Señor. Porque está cegado en el entendimiento, hermano. Porque está entenebrecido el entendimiento. Porque si pudiéramos entender lo que implica que yo comparta esta palabra de Dios, hermano. Entonces entiendo, comprendo las cosas, las veo, las tomo, las agarro. Si es curioso, métase ahí cuando termine el video y vea cuántas reproducciones están teniendo nuestros videos. Vea cuántas gentes están siendo alcanzadas, porque ahí dice, se alcanzaron tantas gentes, tantas reproducciones. Bueno, los me gustas, pues ahí está, ¿no? Ya tantos me gustas. Si es que eres entendido, pero si no eres entendido, ya acabó, le cierro, ahí te ves, pastor, y sigo como un simple. Si tú dices, es que yo me da pena, es que yo no puedo, es que yo no... Solamente comparte, hermano, sé entendido. Y no es para que el pastor gane más likes, es para que el evangelio del Señor sea anunciado. El día de ayer estuvimos en una reunión, ¿verdad? Por Zoom, esa aplicación Zoom, en la cual nos conectamos 19 pastores ayer con el pastor Jerry McNally para
darnos, ¿verdad?, por menor de lo que está sucediendo, hermano. Y Él fue el que nos dijo que esto se va a alargar, hermano. Entonces tenemos que ser entendidos y ver, adelantarnos a qué es lo que vamos a hacer. Entonces algo que Él decía es, las reuniones ya no van a volver a ser las mismas, hermano. Ya no van a volver a ser las mismas. Entonces lo que va a prevalecer es este tipo de reuniones, hermano. Tenemos que aprender de la tecnología, ¿verdad?, para hacer esas transmisiones por Zoom, en donde, ¿verdad?, ustedes me pueden estar viendo como ahorita, pero pueden también estar interactuando, inclusive pueden comentar. Y aquí, ¿verdad?, hasta al menos este experto puede enviar esta palabra al otro lado del mundo, hermano. Seamos entendidos en los tiempos. Seguimos avanzando, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12:2, ¿verdad? Ya vimos que el entendimiento está cegado, está entenebrecido, está embotado. Pero gloria a Dios que Él tiene, ¿verdad?, la solución. Él tiene la palabra indicada. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este siglo. ¿Verdad? Ya leíamos en el otro pasaje que no andemos, ¿verdad?, como los de este mundo que andan en la vanidad de su mente. Olvídate del mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios, hermano. Entonces, si entendido, debes de entender, de comprender que nosotros no tenemos nada que ver con el mundo, hermano. El mundo nos va a querer atraer. Pero si yo soy entendido, debo de resistir firme en la fe y huir de las tentaciones, huir del pecado, huir de las malas amistades, hermano, huir de todo aquello que no me edifica. En el nombre de Jesús. Entonces dice aquí Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Fíjate ya, gloria a Dios. Sino transformaos, nos está diciendo que nos tenemos que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. ¿Verdad? Porque si está cegado mi entendimiento, si está entenebrecido, si está embotado, gloria a Dios, porque el Señor me dice, ¿verdad?, que yo puedo renovar mi entendimiento. ¡Qué maravillosa noticia! ¿Y cómo lo voy a renovar? Dice, para que renovéis vuestro entendimiento y de esta manera puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, hermano, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando yo empiezo a renovar mi entendimiento, entonces empiezo a comprobar, hermano, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Que yo voy a renovar mi entendimiento, voy a entender cuál es la voluntad de Dios en medio de todo lo que está pasando. Y dice aquí, ¿sabes cómo es la voluntad de Dios, hermano? Es agradable y es perfecta. Entonces, todo lo que está pasando es voluntad de Dios, hermano. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Porque todo nos ayuda para bien, hermano. Ayer le comentaba a mi esposa, ¿verdad?, que si estuviéramos reuniéndonos normalmente en la iglesia, como lo veníamos haciendo, muchos no estarían orando, hermano. Muchos no estarían leyendo la palabra de Dios. Muchos no estarían empezando a caminar en fe. Porque ahora en esto ya llevamos más de un mes, hermanos. Y muchos han aprendido a orar, a meditar en la palabra, a caminar en fe y a ser compasivos y a ser amorosos con otros hermanos y no hermanos. Pero si hubiéramos seguido en estas cuatro paredes, hermanos, andaríamos en la vanidad de la mente, viendo nada más por nosotros, ¿verdad?, sin importar qué es lo que sucede con nuestros hermanos en la fe y con nuestros hermanos en la carne, hermano. Pero Dios lo usa para bien, porque su voluntad es agradable y es perfecta, amados hermanos. Y Él nos dice que renovemos nuestro entendimiento, hermano. Gloria a Dios. Luego Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice que también renovemos la mente, hermano. Habla también de lo mismo, de renovar la mente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, cuando no conocíamos a Cristo, dice, despójate del viejo hombre, ya despójate de él, hermano.
porque está viciado conforme a los deseos engañosos, hermano. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, primero despójate del viejo hombre y ahora renuévate en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, y vístete del nuevo hombre. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Y cuál es ese nuevo hombre del que me tengo que vestir? Pues el que acabamos de leer en 2 de Corintios capítulo 3, ese que ves en el espejo. Ese nuevo hombre que ves en el espejo. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Fíjate qué maravilloso, somos transformados. Y cuando dice que somos transformados, se refiere a todo tu ser, hermano. Entonces el Señor está transformando también nuestro entendimiento, hermano. De tal manera que ahora ya vemos de una manera diferente, oímos de una manera diferente, hablamos de una manera diferente, entendemos de una manera diferente, ¿verdad? Usamos nuestro tacto de una manera diferente. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Y ya vamos entrando a la recta final. Espero que les haya caído el 20 en su entendimiento. ¿Verdad? Si usted está entendiendo, a ver, póngame ahí sí o amén, hermano. Póngame ahí, sí estoy entendiendo, pastor. Porque si no está entendiendo, hermano, pues le voy a dejar tarea como cuando nos dejaban tarea en la primaria, ¿verdad? Le voy a dejar ahora, como usted no está entendiendo nada, va a tener que ver este video 20 veces. 20 veces, no escribir en el pizarrón, sino ver 20 veces el video. Hasta que entienda, hasta que me caiga el 20, hermano. Amén. Bien, pues vamos a cerrar y... ¿Por qué todo esto del entendimiento, hermano? Porque fíjese lo que declaraba Martin Luther King, un pastor anglicano, afroamericano de raza negra, que vivió allá por los años 60 y que era un defensor, ¿verdad?, de los derechos humanos, sobre todo de los negros, ¿verdad? Y él tenía una frase muy célebre que todo el mundo conoce, mucha gente conoce. Él decía, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Y el sueño de Martin Luther King era que un día, ¿verdad?, los negros, ¿verdad?, la gente de raza negra, pudiera, hermano, tener los mismos derechos que la gente de raza blanca, porque había una separación, segregación, ¿verdad? De tal manera que a las personas de raza negra, ¿verdad?, no podían ir en el autobús donde viajaban los blancos, tenían que ir en otro autobús. No podían entrar, ¿verdad?, al baño de blancos. No podían aspirar a cargos que solamente eran para los blancos. Pero Martin Luther King, ¿verdad?, un pastor movido por el Espíritu Santo, ese era su sueño, que un día pudieran ser iguales. Y bueno, él fue asesinado, ¿verdad? Pero sexenio pasado, la administración pasada de los Estados Unidos de Norteamérica, un hombre de raza negra ocupó la presidencia de los Estados Unidos. Porque alguien tuvo un sueño. Porque alguien veía más allá. No veía ahí nada más, híjole, esto nunca va a cambiar, siempre vamos a ser los feos, los maltratados. No, él veía que en el futuro Dios tenía un plan para ellos. Y él declaró otra frase, otra declaración, ¿verdad? Ahí me parece que es en Washington, donde él dijo, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Porque he subido a la montaña y he mirado y he visto. Y eso de que ha subido a la montaña, ya ha mirado, ya ha visto, pues se está refiriendo al pasaje donde Moisés subió a la montaña para ver la tierra prometida. Fíjese qué tremendo Moisés, ¿no? Un varón de Dios que por haberse salido de sus casillas y haber golpeado a la peña 2 veces, por eso no entró en la tierra prometida. Sin embargo, Dios le permitió subir a la montaña y desde allá ver la tierra prometida. Entonces Martin Luther King está haciendo referencia a eso. Dice, yo tengo un sueño, porque he subido a la montaña y he estado en la presencia de Dios. El subir a la montaña se refiere el hacer un altar de oración, hermano. Entonces todos los que están orando ahorita están subiendo a la montaña. Y he estado con Dios y Él me ha mostrado, dice Martin Luther, y he visto.
que nosotros como pueblo, ¿verdad? Como raza negra, vamos a llegar a la tierra prometida. Y dice el Martin Luther King, dice, quizás yo no voy a llegar allá con ustedes, pero nosotros como pueblo sí vamos a llegar, porque he estado en la montaña, he estado en la presencia de Dios. Y wow, porque era un hombre cristiano, era un hombre que entendía, ¿no? Entonces ahora para nuestro tiempo, para nuestra época, necesitamos ser entendidos en los tiempos, hermano. Necesitamos entender qué es lo que está pasando. Necesitamos ver más allá. No quedarnos aquí, sino ver más allá. Y por eso hoy Dios quiere abrir nuestro entendimiento. Y para terminar, quiero leerles Primera de Crónicas 12:32, donde la Biblia habla de que de las 12 tribus había una tribu que era la tribu de Isaacar, que eran hombres, ¿verdad?, que tenían ese espíritu de sabiduría y de revelación. Lo voy a leer, dice Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales que eran entendidos en los tiempos, hermano, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Fíjate, era una tribu, la de Isaacar, de gente entendida en los tiempos, que sabían qué hacer en cada tiempo, en cada momento. Entonces eso es lo que estamos pidiendo a Dios, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para saber qué hacer en este tiempo. Y no solamente sabían qué hacer, sino que el pueblo de Israel, dice, obedecía sus órdenes, hermano. Porque de nada sirve tener hombres con espíritu de sabiduría y de revelación si el pueblo no obedece, hermano. Pero hoy Dios está abriendo el entendimiento, ¿verdad? Y Dios está levantando hombres como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y también está levantando un pueblo que obedece a la voz de esos hombres y mujeres que son entendidos en los tiempos. Les voy a dar rápidamente nada más 3 características de los hombres entendidos de los tiempos. ¿Cómo son esos hombres que entienden los tiempos como la tribu de Isaacar? Número 1, tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. Tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. Estoy discerniendo qué es lo que está pasando. Y una vez que lo discerní, entonces tengo que decírselo al pueblo. Número 2, todo hombre entendido en los tiempos sabe qué hacer ante cualquier situación que se presente. O sea, qué hacer en este tiempo. Sabe qué hacer. Más allá de lo que diga la noticia, lo que digan las autoridades, un hombre entendido en los tiempos sabe qué hacer, hermano, y transmitírselo al pueblo. Y número 3, un hombre entendido en los tiempos es una influencia a otras personas para que actúen con sabiduría. Así es que, amados hermanos, ¿verdad? Yo les he venido anunciando de parte de Dios, ¿verdad? Que no ande usted como simple, que entienda que eso de los contagios es real, que entienda que lo de la recesión económica es real, que entienda que el hecho de estar en casas ahorita es difícil, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo toda la familia juntos. Entonces Dios está limando asperezas, está sacando chispas, hierro con hierro se aguza. Pero también que usted entienda que es un tiempo para orar, para meterse en alabanza y en adoración. Quizás antes, ¿verdad? Se quejaban, no, pues es que no tengo tiempo para orar. Es que a qué horas me meto a orar, no, tengo esto, tengo el otro. Ahora tienes el tiempo. Así es que, amados hermanos, yo creo y declaro, ¿verdad? Y oro que Dios les está dando un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y que está alumbrando los ojos de su entendimiento para que puedan comprender y entender cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, hermanos. Y la esperanza a la que Dios nos ha llamado va más allá de lo que estamos haciendo ahorita, hermano. A veces nos preocupamos por cosas tan insignificantes. La esperanza que tenemos, que ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor, hermano. Y por último, Lucas 24, 44 y 45, donde el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y les dijo, dice, estas son las palabras que os hablé. Estas son las palabras que Él nos habla, hermano,
que nos ha hablado. Estas son las palabras. A nosotros, estando aún con vosotros, ¿verdad? Y a Él está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros aquí. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, ¿verdad? Lo que yo le hacía mención hace rato. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjate. O sea, tú le estás dando chance a los fariseos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero ¿sabes qué? Ellos no entendían, hermano. Su entendimiento estaba cegado, estaba entenebrecido y estaba embotado. Pero en el versículo 45, fíjese qué hermoso y qué maravilloso es nuestro Señor. Dice, después de que les dijo eso, ellos no entendían nada, ¿verdad? Les dijo, voy a morir, voy a ser entregado, el Hijo del Hombre va a ser vituperado, va a ser blasfemado, etc. Ellos no entendían. Entonces en el versículo 45, entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y en esta tarde eso es lo que queremos pedirle al Señor, que abra nuestro entendimiento y que podamos entender las Escrituras, hermano, y que levante hombres y mujeres entendidos en los tiempos y que saben qué hacer en cada situación, y a los cuales escuchan los demás y les obedecen, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayer nos comentaba Jerry, ¿verdad? Que vienen cosas más complicadas, hermanos. Y la gente que no conoce a Dios, pues no sé qué va a hacer, qué va a pasar, pero los que estamos en Cristo tenemos una esperanza. Que a través de abrir los ojos de nuestro entendimiento, Dios nos muestra la esperanza a la cual hemos sido llamados. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Cristo viene sobre las nubes para llevarse a los que durmieron en Él y a los que viven en el nombre de Jesús. Y eso es maravilloso y eso es glorioso, pero no nos debemos de quedar con eso. Tenemos que compartirlo a la gente que no conoce de Dios. Estén atentos, hermanos, y escuche la voz de Dios. Escuche la voz de su pastor. No sea imprudente, hermano, porque con uno solo, hermano, que salga y que se contagie, puede venir y contagiar a toda su familia, hermano. Y eso implica no solamente el hecho de contagiarse, sino de, imagínese, gastar dinero que no hay, tener que llevar al hospital a una persona, ¿no?, donde está el brote. Ni Dios lo manda, hermano. Por eso abra su entendimiento. Vamos a orar y declarar que Dios abre nuestro entendimiento. Y finalmente vamos a terminar con un canto adorando a nuestro Dios. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios grande, Señor. Y tú sabes, Señor, que en estos días no hemos cesado de orar y dar gracias por los hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y no solamente por nuestros hermanos, Señor, sino aún también por nuestros familiares en la carne, por nuestros amigos, aún por los funcionarios de salud y de gobierno, Señor, para que tú intervengas de una manera sobrenatural. En todos los países no ha sido diferente, ha ido avanzando, Señor, la enfermedad. Y México, Padre, no es la excepción. Lo único que puede hacer la diferencia es que tú tengas misericordia de nuestra nación. Y por eso nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y saber que nuestra posición en medio de todo lo que está sucediendo es orar, es clamar, es humillarnos delante de ti, Señor, volvernos de nuestros malos caminos para que tú perdones nuestros pecados y sanes nuestra tierra.
De otra manera, Señor, pues tendrá que suceder lo mismo que en todos los países, Señor. Pero solamente la intervención divina es lo que puede hacer la diferencia. Y si nosotros somos entendidos, sabemos que lo mejor que podemos hacer es eso: buscarte en unidad, en oración, en ayuno, en humillación delante de ti. Y en esta hora, Señor, yo te pido que le des a tu iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la esperanza a la cual hemos sido llamados. Padre, declaramos que toda ceguera, que todo entendimiento entenebrecido, que todo entendimiento embotado, Señor, tú lo transformas. Y que tu Espíritu Santo nos guía y nos lleva a transformar nuestro entendimiento, a renovar nuestro entendimiento por el poder de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra, Señor. Y declaramos que tú levantas hombres y mujeres entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar, que sabían qué hacer en cada situación y a los cuales el pueblo les seguía con obediencia, Padre. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias. Permítenos seguir perseverando y estar unidos. No podemos estar unidos físicamente, pero estamos unidos en el Espíritu. Y te damos gracias, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, estar compartiendo la palabra por estos medios. Cualquiera lo puede hacer. Así es que, Señor, abre el entendimiento para que puedan compartir tu palabra. Y queremos terminar este tiempo, Señor. Vamos a terminar declarando que Jesús es Señor. Amén, hermanos. Así es que ayúdeme a cantar ahí en su casa y vamos a declarar que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo. Gracias, Señor. Hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, del cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar.
Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Declárenlo una vez más. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, El Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. El Señor, tú eres Señor. El Señor, tú eres Señor. El Señor. aleluya, Señor. Tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Rey de Reyes. Recibe la gloria, la honra y la alabanza y el reconocimiento en el nombre de Jesús. Ese es nuestro Dios, amados. Él es Señor. Sigan las instrucciones. Como dice el dicho, no se duerman sus laureles. Esté atento, sea entendido. Y dé voz de alerta en su casa, en su familia y con sus familiares. Somos atalayas que cuando vemos venir el peligro, tocamos la trompeta. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Compartan el video. Esperen con gozo, con alegría, la próxima transmisión. Y sigan orando. Ahorita sigue la cadena de oración. Gloria a Dios, porque ya tenemos de 10 a 11 y esperamos que se sigan sumando más hasta que se cubran las 24 horas del día, de aquí hasta que el Señor venga. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Pásenla bonito. No hagan cosas de simples. Sean entendidos en los tiempos. Que Dios les bendiga y les guarde. En el nombre de Jesús.